¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca? Bueno, tenemos varios métodos. El primero y más obvio es utilizar una regla de estas que se utilizan para medir la frecuencia cardíaca. Hay algunas pequeñas tablas y puede haber información diversa. Y siempre es importante cuando lo utilizas saber, en primer lugar, la velocidad del papel al realizarse el trazado electrocardiográfico, que son 25 milímetros por segundo. Uno de los métodos es multiplicar el número de QRS que te encuentras en 6 segundos por 10. Si recordamos, un cuadradito pequeño de largo tiene 0,04 segundos, un cuadrado grande son 0,20 segundos, porque son 5 cuadraditos pequeños. Al multiplicar 5 por 0,04 es 0,20. Y ves, en un segundo son 5 cuadraditos grandes. Son 5 por 0,20, sale un segundo. Entonces 6 segundos son 30 cuadrados grandes. Si multiplicamos 6 por 5, 30. Entonces esto es lo que tendremos que ver según este método. 6 segundos se repiten 10 veces en un minuto. Entonces si vemos el número de QRS, sabemos el número de ciclos cardíacos o latidos que hay en 6 segundos. Al multiplicarlo por 10 nos salen los latidos por minuto. Otro método es dividir 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre dos ondas R. Entonces nos interesa saber en 60 segundos cuántos cuadritos hay. Lo dividimos entre 0,04 segundos, que es lo que mide un cuadrito pequeño. Y esto nos sale 1500 cuadritos. Entonces si miramos entre dos ondas R del electrocardiograma cuántos cuadritos hay, medimos cuántos cuadritos hay, entonces sabemos que en un minuto, es decir, en 60 segundos, hay 1500 cuadritos, que tienen 0,04 segundos cada uno. Si medimos entre dos R's el número de cuadritos que hay, sabemos el número de cuadritos entre un ciclo cardíaco y el siguiente, o sea, entre un latido y el siguiente. Si dividimos el número de cuadritos que hay en un minuto entre el número de cuadritos que hay entre dos R's, o sea, entre dos ciclos cardíacos o dos latidos en un determinado registro, entonces sabremos el número de latidos totales que hay en un minuto, en 60 segundos. En este caso serían 11, que 1500 entre 11 es 136 latidos aproximadamente por minuto. 136 latidos por minuto en este ejemplo. Otro método consiste en contar el tiempo en segundos entre dos ondas R, es decir, entre un latido y otro, un ciclo cardíaco y otro, y dividir 60 por ese número. Sería una variante del anterior. Lo que ocurre es que en lugar de utilizar cuadraditos, utilizamos segundos. En un minuto hay 60 segundos. Entonces 60 entre el número de segundos que hay entre un latido y otro nos dará el número de latidos que hay en esos 60 segundos. O sea, esa es una variación. Y el método más fácil es buscar una R que coincida con una línea gruesa y entonces contar a partir de ahí 300, 150, 100, 75, 60 y 50 para las líneas gruesas siguientes. Podríamos mirarlo aquí. Por ejemplo, aquí si coincidiera con una R del electro con esta línea gruesa, la siguiente, si el siguiente QRS estuviera aquí, nos indicaría una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto, en el siguiente 150, en el siguiente 100, en el siguiente 75, el siguiente 60 y el siguiente 50. Esto lo calculemos de forma parecida a lo que hemos hecho en los dos ejemplos, en los dos métodos anteriores. Lo que pasa es que aquí ya lo tenemos calculado. Es 5 cuadritos pequeños, son 0,04 segundos cada cuadrito. O sea, si dividimos 1500 entre 5 nos saldrá 300. Si miramos en el siguiente, que pone 150, son 10 cuadritos. Pues 1500 entre 10 cuadritos nos sale 150. Y así sucesivamente nos salen las distintas cifras.
Entonces esto ya lo tenemos calculado y es una regla que nos sirve para calcular la frecuencia cardíaca de forma más rápida, es la más recomendable. Entonces, volviendo aquí, si queremos utilizar el primer método, en este ejemplo de aquí de Wikipedia, he marcado aquí 30 cuadros grandes, de aquí a aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, si miramos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 QRS en 6 segundos. Si multiplicamos 6 por 10, nos sale aproximadamente 60 por minuto de latidos cardíacos en este registro. Si utilizáramos el de 1500, si utilizamos el segundo ejemplo, dividiríamos 1500 entre el número de cuadritos entre dos ondas R. Por ejemplo, si miramos entre esta de aquí, que coincide con una línea gruesa, y esta de aquí, vemos que son 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes, que son cuadraditos, 5 por 5, 25 cuadraditos. Pues en este caso dividiríamos 1500 entre 25 a 60, que serían latidos por minuto. Si utilizamos el cuarto, más de lo mismo, contamos el tiempo en segundos entre dos ondas R y lo dividimos 60 por ese número. Sería lo mismo. Entre estas dos R's que hemos medido anteriormente, son 5 cuadrados grandes, son 25, el número de segundos son 25 por 0,04 segundos que mide cada cuadradito, que esto nos sale 1, y si divides 60 por ese número, que es 1, 60 entre 1, nos sale 60 latidos por minuto. Y en el último método vemos una R que coincide con la línea gruesa, por ejemplo la misma aproximadamente, esta aproximadamente coincide, y miramos la siguiente. Si la siguiente R estuviera aquí serían 300, si la siguiente R estuviera aquí serían 150 latidos por minuto, si estuviera aquí 100 latidos por minuto, si estuviera aquí 75 latidos por minuto, y aquí serían 60 latidos por minuto. Bueno, como no coincide aquí la línea con esta línea gruesa, aquí está un poquito más adelante, pues está aproximadamente a 60, un poquito más de 60 latidos por minuto. Este es el método que se suele recomendar porque es el más rápido. Y eso es todo, simplemente repasar un poquito la lógica de todo esto, y eso es todo.